jefe del Banco Mundial, Justin Lin, que es un chino, está hablando en una forma muy similar, hablando de políticas de industria, industrial policy, no sé exactamente cómo se dice en español, en una forma que nunca era posible hace pues, 3 o 4 años, yo diría. No estamos hablando de décadas. Ha cambiado muy rápido, es muy vinculado obviamente con el fracaso del sistema en Europa y los Estados Unidos. Entonces, lo que está diciendo Justin Lin, y eso es un poco hablar de relaciones entre el sector privado y el sector público, lo que está diciendo Justin Lin en su nuevo libro, eso sí va a ser un poco difícil traducir, que las economías que están yendo muy bien en este mundo han adoptado no una forma muy neoliberal. ¿Vas a traducirlo? ¿Así tienen? Entonces, tal vez si lo digo en inglés, usted puede. Okay, so he's saying the dynamically growing transitional economies adopted a dual track approach. The government continued to provide transitional supports to non-viable firms in the old priority sectors and removed distortions only when firms in those sectors became viable or the sectors became very small. And secondly, the government facilitated the entry of private firms to sectors that were consistent with the country's comparative advantage and were repressed before the transition. You know, it's very similar to what Harjun was saying. Like I say, what's amazing to some of us is that this is the chief economist of the World Bank, the organization that for the last 20 or 30 years has been saying precisely the opposite. An organization where if you go and suggest the words industrial policy, talk about infant industry protection, you would have been laughed out of the room, as has happened to me in the past. I'm sure it's happened to Milford and possibly some of you. Pero hay otra cosa que quiero destacar también, y es que esta gira desde una forma ideológica de siempre priorizar el sector privado es muy importante. Ahora estamos diciendo que el sector privado es muy importante, pero el papel del Estado es clave también. Pero no podemos vivir en un mundo ideal, tenemos que vivir en el mundo real. Y el tema de la corrupción, el tema de la renta, buscando rentas del sector público, es muy fuerte en este país y en muchos países. Y no hemos hablado mucho de eso y no quiero olvidar que el Estado no siempre es un actor de bien. Muchas partes del Estado hacen con el dinero público y el poder público cosas que realmente no ayudan al público. Yo, la última vez que estaba aquí, estaba en el cárcel, pues, olvidé su nombre, pero bueno, Arias, ¿cierto? Uribito. Ahora, ¿por qué? Por usar el dinero del Estado para favorizar no los pobres, no la economía en general, sino unas partes de unas familias básicamente. Y eso es un problema que no tenemos que olvidar cuando hablamos de la teoría. Recordamos que estamos viviendo en un mundo en que el poder sigue pues, muy similar que siempre. Entonces quiero hablar un poco de los próximos años. ¿Qué está diciendo el Banco Mundial? Me parece ha hecho un informe muy importante en enero que vale la pena leer. Y dice, voy a hacerlo en inglés, Prospects for growth in 2012 and 2013 have been significantly downgraded. Risks of crisis and less money. There is still a very great risk of a second crisis in the global financial system. And there is much less money to respond to it counter-cyclically. In other words, all the money that was used to respond to the first crisis is used up. So if there's a second crisis, we're in big trouble. Global trade could reduce in the worst scenarios by 7%. Remittances also, for those countries that are very dependent on remittances, some of which exist in Latin America, could also reduce. These are the problems that are likely to happen or could well happen in the next few years. So I think it's important that Colombians recognize that although the economy is doing fairly well at the moment, there are risks ahead, and particularly with regard to commodity prices, which will continue to fluctuate. So the World Bank is recommending
to prepare contingency plans in the event of the freezing of capital markets, focusing particularly on social safety nets and projects, especially infrastructure, necessary for long-term growth. And I think that is a fairly sensible thing to be saying. Like I said, I'm going to flip a bit between context, development strategy, and the role of international cooperation, de la ayuda. ¿Qué ha sido la respuesta de los donantes más tradicionales, los más grandes, a este nuevo contexto en que no tienen el dinero que antes tenían en su presupuesto público? Básicamente ha sido dos. Primero, un enfoque sobre resultados. Es decir, la gente de los países ricos que su dinero en impuestos está siendo transferido a otros países en el nombre de cooperación internacional. Ahora están pidiendo aún más accountability por cómo gasta el dinero. Quieren ver, es decir, resultados. Porque en mi país, como en muchos países, estamos experimentando cortes muy fuertes en nuestro sector público, en nuestro sector de salud, educación, el dinero para los viejos, etcétera, etcétera. Entonces, aún más exigen resultados del público. Y segundo, un enfoque aún más sobre los países de ingreso bajo, los PIB. Ahora voy a hablar de India un poco porque es el caso más famoso, pero solo voy a explicar qué son los países de ingresos bajo y medio. Ustedes probablemente saben que hace unos años Colombia pasó de ser un país de medio ingreso, pues lower middle income. Ha sido un país de medio ingreso por muchos años, pero estaba en la parte lower middle income. Ahora subió a upper middle income. Y es muy arbitrario, pero los países están divididos entre los de bajo ingreso, los que tienen un ingreso por cápita de menos de $1,000 más o menos, y los de medio ingreso entre 1,000 y 12,000, y eso está dividido en dos como ves aquí, y los de alto ingreso, básicamente los países del OECD, del OCDE, más de 12,000. Entonces, la gran debate, para compartir un poco de lo que está pasando en los países donantes en este momento, el gran debate en Gran Bretaña es si o no debemos dar todavía dinero en cooperación internacional a la India. La India es un poder nuclear. La India tiene su propio programa del espacio, de explorar el espacio. La India tiene su propio programa de cooperación internacional, de billones de dólares. Y nosotros en Gran Bretaña estamos dando ayuda a este país. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces es una gran pregunta en este momento, sí o no debemos estar ayudando supuestamente financieramente a los países de ingreso medio. Y Latinoamérica es un continente básicamente de ingreso medio. Estamos hablando yo creo, Haití todavía es de ingreso bajo, pero yo no creo que existen, hasta Bolivia ahora, ingreso medio, etc. Entonces, por eso